Hola, hoy quería traerte una reflexión sobre la conversión. Y para hacerlo vamos a tratar un pasaje de la Escritura que está en Juan capítulo 13. Antes una pequeña introducción. ¿Qué es la conversión? Bueno, la conversión es un cambio de camino, ¿no? Un cambio de dirección, un cambio de rumbo en la vida. Un momento en donde tomamos el camino al reino de los cielos, donde decidimos ser de Jesús. Eso no implica que no tengamos fallas. Y yo quiero hoy que podamos ver evidencias de la conversión, particularmente una evidencia que es muy importante. No tenemos un conversionómetro, una palabra que acabo de inventar. No tenemos una forma de medir la conversión. Eso es algo íntimo, algo personal, algo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, si estamos en Cristo, si somos de Él, si lo hemos recibido como Señor y Salvador. Sin embargo, hay una evidencia que es muy importante que tengamos en cuenta y me gustaría que la compartamos en Juan capítulo 13. Allí Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos, que era una tarea de los siervos, no de los señores. Entonces, como no había siervos, era un grupo humilde de personas, el de los discípulos y Jesús, no tenían recursos para sostener a quien lave los pies y sirva. Normalmente el más joven o el más inferior del grupo debía lavar los pies. Bien, nadie lo quería hacer, todos tenían su orgullo, Jesús se dispone a hacerlo. Entonces va lavando los pies de sus discípulos en el aposento alto. Estamos hablando de la noche en que fue entregado Jesús. Y entonces llega hasta Pedro. Y Pedro, cuando llega, estoy leyendo Juan 13:6, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro no quería que Jesús le lave los pies. La humillación de Jesús, que era considerada así en esa cultura, lavar los pies un acto de humillación de un siervo, era insoportable para Pedro. Así que Pedro no quiere aceptar este lavado y le dice: ¿tú me lavas los pies? Dando a entender de que eso no podía ser así. Y Jesús le da una respuesta que nosotros muchas veces recibimos de Dios y que deberíamos saber atesorar. Lo que yo hago no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Qué importante es esto, ¿no? Pensar que lo que Dios hace, a veces no lo entendemos inmediatamente, pero lo entenderemos después. La promesa de Dios es que todas las cosas llegarán a ser entendidas, pero no siempre aquí y ahora. O sea, deja que yo haga, Pedro, confía, más tarde lo entenderás. Pero Pedro no acepta el llamado de Jesús a permitir que Jesús haga este acto. Entonces, en el versículo 8, Pedro le responde: no me lavarás los pies jamás. ¿No? Una cosa terminante, absoluta. Jamás. Nunca. No lo voy a permitir. Aunque Jesús le había pedido un voto de confianza, de decir: vas a entender un día, ahora no, deja que yo avance. Pedro se niega completamente. Pedro no quiere saber nada y lo hace con una palabra muy fuerte, ¿no? Nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. Pero entonces Jesús le respondió. Como ve la dureza del corazón de Pedro, Jesús, sin explicarle el acto que estaba realizando, le explica así las consecuencias de no recibir ese acto. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, Pedro, no podrás estar conmigo. No podrás formar parte de mi familia, no podrás formar parte de mi reino. Necesitas el lavado que tengo para ofrecerte, Pedro. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le responde, y acá es donde quiero llegar: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Interesante. Pedro, de una declaración tajante, no me lavarás los pies jamás, pasa a otra declaración: Señor, no solo los pies, entonces también las manos y la cabeza. Pedro dice: Señor, si para estar contigo vos me tenés que lavar los pies, entonces no me laves solo los pies. Lávame las manos, lávame la cabeza, lávame los pies. Quiero un lavado completo. Pedro no sabía lo que decía, ni antes, cuando dijo no me lavarás los pies jamás, ni sabía lo que decía ahora, cuando dice entonces también los pies, las manos y la cabeza. Pero Pedro sabe una cosa: él va a hacer lo que haga falta para estar junto a su Señor, porque lo ama.
Él ama a Jesús y no soporta la idea de estar lejos de Jesús. Esto es una evidencia de la conversión. El que está convertido, el que ama a Jesús, no está buscando qué es lo mínimo que tiene que hacer para entrar al cielo. No está buscando cuál es la mínima medida de cosas que hay que hacer, hasta dónde Dios me pide lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Lo básico. Esto, bueno, que guardo la ley, que acepto a Jesús, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando. ¿Qué es lo básico que puedo hacer para como estar en paz con Dios? Entrar por la ventana al cielo. Es la actitud de alguien que se ha convencido de la verdad de la palabra de Dios, pero no ha permitido que el Espíritu Santo convierta su corazón. No ama genuinamente a Jesús. Porque cuando amamos a Jesús tenemos esa actitud de Pedro. Señor, entonces no quiero los pies, quiero las manos, quiero la cabeza, quiero todo. La actitud del convertido es, Señor, ¿qué es lo máximo que puedo hacer? ¿Qué es lo máximo que puedo dar? ¿Qué es lo máximo? Quiero todo, no quiero un poquito, quiero todo. Pedro amaba a Jesús. Y él no entendía lo que estaba pasando en ese aposento alto, no entendía por qué Jesús se arrodillaba, pero él sabía una cosa, que si había algo que le impedía estar con Jesús, él no lo iba a tolerar. Y esto no significa que Pedro fuera infalible o que estuviera libre de todo pecado. De hecho, más tarde, esa misma noche, iba a cometer el peor pecado que Pedro podría haber cometido, por lo menos en ese contexto, negar a Jesús en el momento que lo estaban juzgando. Sin embargo, después de negarlo, ¿qué pasó? Lloró amargamente y se arrepintió. Estar convertidos no implica que no podamos caer en pecado. Estar convertidos no implica que no tengamos dificultades, pruebas y hasta a veces pueda faltar nuestra fe en momentos decisivos. Estar convertido implica que amamos a Jesús y haremos lo que haga falta para estar con Él. Buscaremos a Jesús en esos momentos. Cuando caemos, seguimos luchando. Cuando fallamos, nos levantamos, tomados de la mano del Señor. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón y volvemos al buen camino. ¿Por qué? Porque Jesús es precioso para vos, para mí, para quien está convertido. Jesús es precioso. Y esta es la característica. Y esta es la actitud. La actitud es, Señor, no quiero lo menos que me puedas dar. Quiero lo máximo de ti. Quiero todo. Quiero no un poquito. Quiero todo con tal de estar contigo. Y el pensamiento, la decisión por detrás, el vínculo es que Jesús es precioso para mí. Y sí puedo caer, pero me voy a levantar y voy a salir adelante tomando de la mano del Señor, porque Jesús es precioso. Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Se me mezclaron las palabras. Pedro amaba a Jesús y eso estaba claro. Pedro era falible, pero él iba a hacer lo que hiciera falta. Por eso, hoy quiero decirte, si tal vez estás pasando un momento de decaimiento espiritual, con falta de esperanza, con tentaciones y con pruebas, y has caído y sentís que Dios ya no te ama o que has fallado demasiadas veces, hay una sola pregunta que tenés que responder. ¿Es Jesús precioso para ti? Si es así, levántate, arrepiéntate, pídele perdón al Señor y el Señor te dará gracia abundante y un nuevo comienzo en tu vida. Y si decís, la verdad que Jesús no es precioso para mí, como decís vos, Juan Marcos, entonces este es el momento para también ponerte de rodillas y decirle al Señor, Señor, quiero entrar a una nueva relación contigo. No quiero estar solo convencido, quiero estar convertido. Ayúdame, dame tu Santo Espíritu y que no me levante de mis rodillas hasta sentir que Jesús es lo primero, lo último y lo mejor en mi vida. Y esto es un camino. No es de la noche a la mañana, no es un instante, es un camino, con momentos altos, con momentos bajos, pero es un camino en el cual yo sigo adelante, mirando el propósito final, que es Jesucristo, que ilumina mi camino, porque Jesús es precioso para mí. Que Dios te bendiga, ánimo en tu vida espiritual, fuerza, que la vida eterna está delante nuestro y lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga, que así sea. Amén.